6 de la tarde, 44 minutos en Caracas. Desatención a militares contagiados de COVID-19 en Venezuela. Además de la opacidad general en cuanto a las cifras de infectados en el país, el régimen de Nicolás Maduro no ofrece con claridad un balance de la incidencia de la pandemia en los componentes de la Fuerza Armada. Y no solo se trata de los números, sino también de la atención en salud en los hospitales que alguna vez fueron referencia internacional y que ahora está marcada por la desidia. No se garantiza una atención adecuada a los uniformados que resultan positivos cuando se les realiza una prueba para COVID. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Un subregistro general en Venezuela, pero en el caso de los militares preocupa a propósito de todo ese hermetismo del régimen alrededor de lo que sucede en los cuarteles, en los distintos espacios y comisarías, comandancias de los componentes militares. No se sabe quién está contagiado. Lo que sí es que las familias denuncian que no se les da la atención debida. Sí, efectivamente, es correcto. Lamentablemente la opacidad sobre el tema militar en Venezuela está afectando a la propia familia militar venezolana, que no encuentra explicaciones, planes, cifras o en todo caso rutas en la eventualidad de verse afectados por la pandemia del COVID-19. Hoy en día los militares desconocen qué tipo de atención y a cuáles hospitales militares pueden acudir para el caso de estar contagiados. La red hospitalaria militar venezolana, constituida aproximadamente por 12 grandes infraestructuras hospitalarias, unos 8 núcleos de atención primaria y otros tantos centros de salud para un total de distribución en todo el territorio de unos 32 centros, no se encuentra actualmente habilitada para recibir a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Incluso las cifras llegan al punto de ser tan opacas que apenas han trascendido 13 presuntas muertes de efectivos castrenses contagiados por COVID. Es decir, se resisten los altos mandos militares, la autoridad del ministro del Poder Popular para la Defensa, de dar cuenta de los militares afectados por esta pandemia, todo lo cual aún oscurece más la gestión, el tipo de gestión que están llevando a cabo los militares en el país, desplegados a todo lo largo y ancho del territorio nacional, con un pie de fuerza de más de 140.000 efectivos, e incluso a ello habría que añadir los más de 33.000 efectivos que conforman la Policía Nacional Bolivariana. Es difícil creer que para julio, como señaló Vladimir Padrino López, apenas una sola cifra lanzada en todo este tiempo, unos 130 efectivos militares se encontraban contagiados para esa fecha. Yo refería, antes de que iniciáramos la conversación, Rocío, la situación de los hospitales en todos los estados del país y en el Distrito Capital, y me refiero a hospitales militares que tenían hace décadas a los mejores especialistas, hospitales que fueron referencia internacional para distintos tratamientos de distintas patologías. Quien les habla nació en un hospital militar en Caracas y era un orgullo ver cómo era la atención en esos lugares y leer el reporte de Control Ciudadano sobre cómo es ahora nos hace preguntarnos qué pasó. Es una gran pregunta que hay que hacerse, sobre todo cuando en los últimos años se vendió el sistema de salud de Venezuela como uno de los mejores del mundo, asistido justamente por la cooperación cubana. Este sistema de salud se ha venido al suelo, pero además el propio sistema sanitario militar, que en algún momento sirvió de brazo para soportar las necesidades de la mayor parte de la población, hoy en día se encuentra francamente inhabilitado. El Hospital Militar Carlos Arbelo, que probablemente sea al que refieres, ubicado en la parroquia de San Martín de Caracas, era realmente un hospital modelo para el continente. En los años 60 era único en su estructura,
único en su equipamiento, único en la dotación y sobre todo en la capacidad del personal médico. Todavía recuerdo que entrado el año 2000, muchos pudimos acudir a esos hospitales para evaluarlos, para poder constatar la calidad de los servicios, y eran de primer orden, suministrando todos los tipos de especialidades médicas, con una dotación de camas de terapia intensiva del primer orden. Y hoy en día esto se ha limitado totalmente. Inclusive hay datos no oficiales que dan cuenta de una capacidad de hospitalización de camas de terapia intensiva apenas de 5 camas. Las unidades se han visto cerradas y en muchos casos la atención de las emergencias es discrecional, sin saberse a qué criterios atiende esa propia discrecionalidad para dar entrada a algún militar o algún efectivo o familiar de un militar que necesite entrar por emergencia en este tipo de instalaciones. Hay una consideración quizá guiada a lo político, Rocío, pero que tiene que ver con la consecución de las ideas del régimen de Nicolás Maduro y esta base que le da para sostenerse en el poder su presencia en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno venezolano, y está precisamente en el sector militar. ¿Cómo desatenderlo así y qué ocurre y qué ocasiona eso puertas adentro? ¿Qué pasa con los distintos grados de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional en esa evaluación de qué es lo que están haciendo y qué es lo que están apoyando? Justamente revelábamos en esta nota que circulamos en Venezuela sobre el retrato de esta lamentable situación en la Fuerza Armada Nacional, la profunda discriminación, la profunda desigualdad que existe en la atención que reciben generales y almirantes y los cuadros medios o cuadros subalternos dentro de la institución. Generales y almirantes, hemos tenido información, son atendidos en clínicas privadas. Desconocemos la manera como pueden sufragarse estos gastos. Tomemos en cuenta que en estos momentos una semana de hospitalización en terapia intensiva en una clínica de Caracas con capacidad para atender a una persona afectada por COVID no baja por el orden de los $30.000. La pregunta es, ¿cómo pueden pagar los efectivos castrenses estas cantidades cuando en toda la acumulación de sus prestaciones sociales de una carrera de 33 años no llegan ni siquiera al 5% de ese monto? Es decir, es dramática la situación. Hay profundas inequidades en las respuestas que se está dando a la propia Fuerza Armada Nacional y se abren muchas conjeturas respecto a los privilegios que tienen algunos respecto a los otros. Es decir, preguntándonos qué pasa con ese pie de fuerza raso que se encuentra en la calle, en la primera línea de atención ciudadana, en las calles, en las autopistas, en las fronteras venezolanas, hacia dónde van cuando necesitan ser atendidos. Sin duda las respuestas no existen para ello. El cúmulo y la dirección de atención está siendo nuevamente privilegiado para la cúspide de la pirámide de esta institución conformada por el generalato y el almirantazgo en Venezuela, que claramente tiene privilegios por encima de la Fuerza Armada Nacional en pleno. En definitiva, esa es la radiografía, y lo decimos literalmente, de la situación sanitaria que afecta también, como al resto de los ciudadanos en Venezuela, como a la población civil, también a los militares. Hemos escuchado a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, siempre con los datos actualizados sobre lo que ocurre allí en los cuarteles. Gracias, Rocío. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.